Hoy quiero hablar del famoso COVID-19. Hoy quiero hablar del famoso coronavirus. Y de ahí que nuestro título, la breve meditación que nosotros tengamos en la mañana de hoy, sea simplemente la correcta actitud del creyente frente al COVID-19. La correcta actitud del creyente frente al coronavirus, como usted lo quiera llamar. Ahora, yo sé, estimado hermano, que usted estará pensando, ¿por qué estoy predicando hoy al respecto de este asunto? ¿Por qué estoy predicando hoy al respecto de este asunto? Bueno, lo primero que quiero decirle es que no estoy predicando acerca del COVID-19, sino al respecto de cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos bíblicos frente al COVID-19. Eso es lo que me interesa. Si me hubiese interesado que ustedes conocieran un poquito más acerca del COVID-19, pues hermanos, quizás yo le hubiese pedido el favor al doctor Carlos que nos diga lo poco que él sabe, porque vamos a ver que es que ni siquiera los médicos saben mayor cosa al respecto de esto. Ni siquiera los médicos. Ni siquiera las altas esferas que manejan las cuerdas de la salud en países del primer mundo, ni siquiera ellos están con la plena certeza de qué es y cómo se transmite y cómo muta y cómo cambia y cómo se propaga, etcétera, etcétera. Eso apenas hasta ahora se está comenzando a ver. Así que no vamos a hablar del virus per se, vamos a hablar de nuestra actitud. ¿Cuál debe ser su actitud? Una actitud bíblica, una actitud correcta frente al COVID-19. Y usted se preguntará, pero ¿cuál es la razón, pastor, por la que usted trae este tipo de meditaciones en el día del Señor? Creo que es muy apropiado, hermano. Primero, le quiero dar varias, pero yo quiero que usted entienda lo siguiente, mi hermano. Creo que la especulación hace gran daño. Se lo repito, la especulación hace gran daño y lamentablemente la iglesia puede ser afectada de manera negativa por esa especulación. Cuando de aquí en adelante hable de Estado, me estaré refiriendo al gobierno. Estado, gobierno. Miren ustedes qué es lo que está pasando. El Estado dice, quédese en casa. El Estado dice, no salga. El Estado dice, no viaje. El Estado dice, no regrese. El Estado dice una cosa, el Estado dice la otra. El Estado ya está diciendo, si la iglesia es muy grande, no se congregue. El Estado está entrando en una cantidad de consejos, diría yo así, que a él no le competen. Y hermanos, dejo muy en claro, odio el reconstruccionismo con pasión. Con pasión es que lo aborrezco con pasión, ¿sí? Pero no podemos negar que hay cuestiones, a saber, las cuestiones de la iglesia de Cristo, en las que el Estado no se puede meter, no puede meter sus narices. El Estado no se puede entrometer en los asuntos de la iglesia, solo hasta que la iglesia cometa algún delito que el Estado sí sea competente para juzgar. ¿Me entendieron el razonamiento, cierto? El Estado dice, quédense en casa, muévase, sálgase, 14 días, 8 días, esto, lo otro. Los medios dicen, el peor mal aún está por venir, van a morir tantos y tantos. Los noticieros dicen, la pandemia va a aumentar, es inevitable que a todos de una manera u otra nos va a dar. Las redes sociales dicen, tome agua caliente, tome vitamina C, haga esto, tosa de esta forma, duerma de esta otra, haga lo otro, incluso hasta échese límpido en las manos si no tiene el gel limpiador.
Por muy absurdas que les parezcan las cosas que yo les he acabado de decir, eso está circulando por cientos de miles de veces en las redes sociales. Entonces, hermanos, el punto es este. Estamos aquí nosotros como en una feria donde usted no puede discernir quién le está hablando. Y no puede discernir quién le está hablando porque por un lado hay un bafle, un parlante increíblemente grande que está aturdiendo a toda la nación, que es el Estado. Aquí enfrente hay otro parlante increíblemente grande y con gran potencia, que son los medios de comunicación. Y hermanos, odio las teorías de conspiración. Yo no soy de eso, ustedes me conocen. Pero últimamente la relación funciona de la siguiente manera. El Estado es la que últimamente le dicta a los medios qué decir y cómo decirlo. Eso pasa muy a menudo. Entonces tenemos estas voces de aquí. Boom, 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 boom. Tenemos las de aquí del frente, lo mismo. Y fuera de eso tenemos un parlante que hace muchísimo daño, que son las redes sociales. Aquí estamos nosotros, con los tímpanos a reventar, con un dolor de cabeza increíble, porque estamos escuchando 3 voces distintas que nos tienen la cabeza así y nos tienen el alma como un pusilánime, amedrentada. Por eso necesitamos, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Estoy delante de Dios hablándoles a ustedes en esta mañana para que juntos recordemos, estimados hermanos, para que juntos recordemos que nuestro comportamiento es regulado no por el Estado. En eso sí soy claro. Nuestro comportamiento no puede ser regulado por el Estado. Nuestro comportamiento, muy aparte de lo que el Estado considere, es regulado no por ellos. Así que nuestro comportamiento, su comportamiento, no puede ser regulado por el Estado, no puede ser regulado por los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación no nos deben dictar qué es lo que debemos hacer o cómo lo debemos hacer. Y mucho menos por las redes sociales. Nuestro comportamiento, su comportamiento es regulado por el libro. Biblia significa libro. Por el libro de Dios. Este libro que nosotros tenemos es la norma suprema de fe y de conducta. En otras palabras, este libro es el manual que regula, que nos dice cómo debemos vivir. Pastor, pero es que este libro no tiene en cuenta el coronavirus, sí, y tampoco tuvo en cuenta el SIDA, y tampoco tuvo en cuenta el cáncer, y tampoco tuvo en cuenta el coronavirus que le precedió a y tampoco tiene en cuenta el coronavirus que vendrá después de porque no necesita tener esas particularidades en mente, hermanos. Independiente si es el COVID-18, el 19 o el 20 o el 21, estimados hermanos, lo que tenemos que recordar es que nuestro comportamiento es regulado por la Escritura. Y estoy además aquí en este púlpito delante de Dios y delante de ustedes para recordarles, para que juntos podamos recordar las palabras del Señor, las que leímos ahora. No desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por toda la tierra. ¿No fue lo que leímos? Hermanos, en el pasaje que leímos, teníamos la amenaza de Dios contra Babilonia. La explicamos. Para todos quedó claro. Pero aún tenemos el elemento de que había el remanente que estaba allí en la cautividad. Y en la cautividad comenzaban ya, el profeta dice, van a comenzar rumores, ustedes van a comenzar a ver cosas. Hermanos, y en medio de la cautividad, si bien es cierto afirmar que algunos ya estaban absolutamente acostumbrados a la cultura de Babilonia, otros en verdad querían regresar. De hecho, cuando usted escudriña Nehemías, usted se va a dar cuenta de que no todos regresaron, usted lo sabe. Pero los que regresaron querían regresar, hermanos.
Y estas personas tenían miedo por la profecía de Dios. Tenían miedo por lo que Dios había o estaba diciendo que iba a ocurrir. ¿Y qué les dice el Señor? No desmaye su corazón. No desmaye su corazón. No tema a causa del rumor que se oirá, hermano. Y son muchos los rumores que estamos oyendo por estos días. Yo creo que no hay palabra más apropiada para nosotros que ser recordados. Somos pueblo de Dios, somos el remanente del Altísimo y no tenemos razones para temer. Así a nuestra izquierda caigan 1000 y así a nuestra derecha caigan 10,000. El pueblo de Dios escucha la voz del Señor, y si la voz del Señor ahora nos dice: no desmaye vuestro corazón y no teman a causa del rumor que se oirá por toda la tierra, entonces, mis hermanos, ese es nuestro deber, no tener temor de los que tienen las personas que no tienen a Dios, hermanos. Hermanos, porque no podemos permitir que el manejo, aquí no voy a entrar a juzgar si el manejo de la información del COVID-19 o coronavirus está siendo bien o mal administrado por el gobierno. Hasta allá no voy a entrar, esa cuestión no me compete. Lo que yo sí le quiero dejar en claro, hermanos, o exhortar más bien, es a que no podemos permitir que el manejo de la información, sea esta buena o sea esta mala, nos afecte más que el virus mismo. ¿Sí me entiende el punto? Porque estamos llegando, estimados hermanos, a un punto donde ni siquiera esto ha comenzado, si es que el Señor tiene para que así suceda, ni siquiera esto ha comenzado a desarrollarse en la plenitud de la expresión, y ya existen muchos cristianos amedrentados con el corazón desmayado. Entonces, ¿cómo será cuando venga? Si es que viene. Y aquí el punto, hermanos, es que nosotros como pueblo de Dios somos más llamados a luchar con las armas de la fe que con el miedo en la carne. El miedo en la carne lo único que va a hacer es angustiarnos, es apesadumbrarnos y es hacer que nosotros demos mal testimonio del Dios que vive en nosotros y que juró cuidarnos, mis hermanos. No podemos permitir que el manejo de la información acerca del virus nos afecte más que el mismo virus. Hermanos, en segunda instancia, estoy en este púlpito para recordarles que si bien debemos ser cuidadosos en el aspecto físico, e insisto, debemos ser cuidadosos en el aspecto físico, debemos comenzar a tener, yo creo que muchos de nosotros la tenemos, otros la tienen en algunas veces y otros no la tienen, no nos afecta en lo absoluto si le prestamos más atención a la higiene corporal, a la higiene de las manos. No nos afecta en nada y eso nos va a ayudar. El punto que les quiero decir, estimados hermanos, es que si bien debemos ser cuidadosos con esos aspectos básicos corporales, también usted, varón y mujer, todos los que están sentados en esta sala, usted se debe comportar, como dice la Escritura, varonilmente. Pero ¿cómo así? La mujer portándose varonilmente. En el sentido de portándose, hermanos, con fe. Y como dice la Escritura, no llamando temor a lo que la gente del mundo le tiene miedo. La interpretación de la expresión comportados varonilmente da para mucha aplicación. Y no voy a entrar allí, hermanos, porque no es mi propósito. Pero todo el pueblo del Señor debe comportarse de manera varonil, es decir, prestos a lo que el Señor quiera traer para nosotros, porque en última instancia sabemos que todo lo que el Señor mande en nuestro caminar es para la gloria de su nombre y es para beneficio de su iglesia. Debemos comportarnos varonilmente, no teniendo el temor que tiene la gente del mundo, y como dice Isaías, no llamándole miedo a lo que el mundo le tiene miedo, mis hermanos. Ah, pastor, usted me está diciendo que me vaya para el norte de Italia,
Que me vaya para las provincias más afectadas y demuestre mi fe. Claro que no. Lo que le estoy diciendo es que en su esfera familiar, personal y secular, cuídese, aséese, tome las precauciones básicas que usted considere, pero no ande con miedo, no ande con temor, hermanos, porque el temor que está reinando en este momento es un terror más mundano que normal, diría yo. Y nosotros, como iglesia de Cristo, no podemos tener el miedo que la gente del mundo tiene. El miedo que ellos tienen es de que se vayan a contagiar y se vayan a morir, y tienen ese miedo porque les da miedo enfrentarse al Salvador. Nosotros no tenemos ese miedo. Si algún miedo hay en nosotros, es el de quizás dejar a un ser amado. Pero aún ese miedo es infundamentado para ti. ¿Por qué? Porque te estás preocupando por algo que no sabes si va a llegar. Y eso es pecado, hermanos. No nos debemos preocupar porque no somos profetas para saber qué es lo que va a venir. Lo que debemos hacer es ocuparnos en el aquí y en el ahora por hacer dos cosas. La primera, por tomar las precauciones básicas que debemos tomar, y la segunda, por estar firmes en el Señor y no llamarle miedo a lo que el mundo ahora le está llamando miedo. Son palabras del profeta Isaías, mis hermanos. No llaméis temor ni tengáis miedo a lo que la gente del mundo llama temor y tiene miedo. Tercero, estoy delante de ustedes, hermanos, porque debo ser sensible a las cuestiones que afectan o potencialmente puedan afectar nuestra congregación. Cuarto, porque creo que hay una oportunidad para hablar, si bien no creo ya en esta primera parte, sí lo vamos a hacer en la segunda, creo que hay una hermosa oportunidad para que hablemos de la necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios, de la necesidad que tenemos de confiar en Dios y de la necesidad que tenemos de obedecer a Dios. En estos momentos, hermanos, donde se nos ha puesto casi de manera implícita, muchos consideran explícita, pero en estos momentos donde se nos ha puesto casi de manera implícita a que tenemos que obedecer de manera ciega al Estado, es necesario recalibrar toda la situación y ser recordados lo que dice el apóstol Juan y el apóstol Pedro en Hechos 4 y lo que dijeron todos los apóstoles en Hechos 5. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no quiere decir que voy a obedecer a Dios y no me voy a lavar las manos. Esto no quiere decir que voy a obedecer a Dios y voy a toserle a una persona sabiendo que yo tengo el virus. Esto no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir, estimados hermanos, es que debemos priorizar y enfocar este problema del famoso coronavirus desde la perspectiva cristiana, con una cosmovisión totalmente cristiana. Es decir, nuestro comportamiento, nuestra conducta frente a este virus la va a determinar la Escritura, no el gobierno. Si el gobierno nos ordena algo que está en la Escritura, lo hacemos. Si el gobierno nos ordena algo que no nos gusta, lo hacemos siempre y cuando no contradiga la Escritura. Si el gobierno nos ordena algo que contradice la Escritura, no lo hacemos. Pero antes, hermanos, de entrar en materia, quiero hacerles un par de advertencias. Primero, no soy doctor. No soy la persona que sabe de dónde viene el virus, por qué se forma el virus, cuándo va a mutar el virus. No soy doctor, hermanos. Tampoco soy profeta, de hecho no hay nadie. No soy la persona que le dice a usted si a usted le va a dar o no le va a dar. No soy aquel que le dice qué va a pasar con el coronavirus en Pereira o en Risaralda o en el contexto de IBGR. No lo puedo decir. Solamente soy un pastor, hermanos, que cree que en aspectos como estos tiene el deber de aconsejarlos, que tiene el deber de recomendarles, pero que sobre todo tiene una obligación, la de recordarles qué es lo que dice la Escritura al respecto de este tema en particular. Porque, mis hermanos, de nuevo, este asunto, como cualquier otro asunto, demanda ser enfocado con una verdadera cosmovisión cristiana. Es decir, es
la palabra de Cristo la que nos dice cómo nosotros vamos a reaccionar y a comportarnos independiente si nos da el COVID-19 o si no. Eso es lo que va a gobernar nuestras acciones. Así que, hermanos, de manera didáctica y rápida nos enfocaremos en 4 puntos, en 4 aspectos. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuál es el peligro del coronavirus? ¿Qué dice el estado del coronavirus? ¿Y qué dice la palabra de Dios del coronavirus? Vamos de entrada a examinar el primer punto. ¿Qué es el COVID-19? Hermanos, yo les dije que no iba a ser doctor y tampoco aquí les voy a dar una lección ni de ciencia, ni de biología, ni de microbiología, ni nada de esas cosas. Yo solamente quiero que usted entienda algo. El famoso COVID-19 no es un virus, es el miembro de una familia de virus. Es decir, cuando usted utilice la palabra coronavirus, entienda que no está hablando de una bacteria de color verde o azul o como la pinten. No, esa bacteria es el miembro de una familia, abundante familia de virus. Podremos decir que el coronavirus 19 es una variante de la que poco se sabe. Eso también nos debe quedar en claro. Poco se sabe. Yo sé poco, los médicos saben poco y por eso el gobierno no sabe más que lo que sabemos nosotros. De eso se sabe poco. ¿Qué podemos decir más acerca de este coronavirus 19? Que es una variante de la familia del coronavirus. Es una variante que comienza a esparcirse. Ustedes bien lo conocen. Yo dije que no iba a hablar de esto, porque esta no es la intención de un púlpito cristiano. Pero es eso, no es un virus, es un miembro entre una gran familia. Esto no es lo peor que le haya venido a la humanidad en términos de afecciones respiratorias. La pregunta es entonces, ¿cuál es la alarma? Sí, la alarma es causada por el mal manejo de la información muchas veces. Entonces yo no les estoy diciendo, oh no, duérmanse sobre los laureles, no, quédense tranquilos, no. Hay precauciones que debemos tomar, hay higiene que debemos particularizar y en la que nos debemos enfocar en hacerla de manera propia, pero hermanos queridos, es momento de comportarse como verdaderos creyentes aún en medio del COVID-19. Los síntomas ustedes los conocen, hermanos, es una fiebre. Escúcheme esto porque voy a usar una misma palabra 3 veces para que usted le quede eso en claro. ¿Cuáles son los síntomas? Es una fiebre alta que persiste. Es una tos seca que persiste. Y son dificultades para respirar que persisten. Es decir, cuando usted tosa, ¿será que ya lo tengo? Tenga cuidado, tenga cuidado. Es una tos seca que persiste, es una fiebre que persiste y es carencia de aliento y dificultad para respirar que persiste. Hermanos, estos son llamados sensatos. A mí me toca hablarles esto porque hay algunos quizás entre ustedes que ya están hipersensibles y van a comenzar a somatizar estas cuestiones, hermanos, y es totalmente innecesario. Es innecesario para su alma, es innecesario para los que viven a su alrededor, es innecesario para todos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. No los síntomas que les acabo de mencionar en sí solo dicen este hombre, esta mujer tiene coronavirus. No, es la persistencia en esos síntomas, hermanos, para que le quede claro. Ahora, otro punto. Si usted recientemente ha viajado de lugares como España, como Italia, ahora como Estados Unidos, como la China, entonces, por seguridad, por mera seguridad, aíslese un poco.
Si usted ha entrado en contacto con personas que vienen de esos países, por mera seguridad, tome sus precauciones y aíslese un poco. Pastor, es que yo no sé, precisamente, y porque no sabemos, no nos podemos aislar, hermanos. Debemos vivir nuestras vidas tan común y corriente como podamos, pero sobre todo como cristianos debemos vivirlas sin temor y sin miedo, hermanos. El mundo es el que tiene temor y miedo. Nosotros estamos confiados en Cristo. Pastor, pero los que estamos confiados en Cristo, a ellos también nos da. Claro que sí, hermanos, pero una cosa es lidiar con una cuestión de estas sin Cristo y otra es con Cristo. Además que ni siquiera hemos examinado las promesas para el pueblo de Dios, hermanos. Entonces, eso, no quiero hablar nada más de eso. ¿Hay vacuna para el famoso coronavirus? No. Cuando una enfermedad es nueva, es mucho el tiempo que se tarda en las investigaciones hasta que la vacuna se desarrolle. Esto puede tomar varios años, hermanos. Incluso hay vacunas que se han aprobado y no han sido efectivas, se han retirado y bueno, muchas cuestiones. Aquí, hermano, la cosa, ¿por qué les digo esto? Porque la esperanza no es la vacuna, hermanos. No se quede esperando la vacuna. Claro, oremos para que el Señor conceda sabiduría y se pueda desarrollar una vacuna que se pueda distribuir. Claro que sí, hermanos. Pero su esperanza no es la vacuna. Su esperanza, repito, es Cristo, hermano querido. ¿Existe un tratamiento para el coronavirus 19? Tampoco. Entonces, hermanos, oremos para que estos científicos tengan un poco de sabiduría, hermanos. Claro que sí, pero su esperanza tampoco debe centrarse en el tratamiento, porque el tratamiento que ya ha sido recomendado es lo máximo que nosotros podemos hacer. Imagínese usted, cuidarnos, no exponernos al frío, mantenernos hidratados, y ya, ese es el tratamiento. ¿Y sabe qué le recuerda eso a usted? ¿Cuánto dependemos de Dios, hermanos? Porque si hubiese un tratamiento que ya estuviese disponible en la farmacia, ya los hubiésemos hecho ricos y nosotros estuviésemos aquí descansando en los laureles. Pero hermanos, lo digo con temor y temblor, qué bueno que estemos en medio lidiando con este virus que no tiene vacuna y que no tiene tratamiento conocido, para que nuestra confianza no esté en el hombre, sino en el Señor. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Hermanos, lo mismo de siempre. Estamos cansados, pero es bueno recordar. Lávese bien las manos, el famoso truco de los 20 segundos, que no es ningún truco, sino que cuente hasta 20 y se lava bien las manos. Usted ya puede mirar cómo se lava bien las manos, todo lo demás, ¿cierto? ¿Qué más puede hacer? Buena alimentación. ¿Eso le va a ayudar a no tener coronavirus? No. Una buena alimentación, una alimentación balanceada, nos va a ayudar en caso de que, si es la voluntad de Dios, que a nosotros nos dé, nuestro cuerpo pueda estar más preparado para resistirlo. En otras palabras, un cuerpo que no se alimenta bien, o un cuerpo que se alimenta de comida chatarra, un cuerpo que se alimenta de manera desordenada, no va a estar en la misma, bueno, depende de muchas cosas, pero no va a estar en la misma capacidad de un cuerpo que tiene una alimentación balanceada, hermanos queridos. Entonces, eso podemos hacer. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Lo debemos hacer? Claro que lo podemos hacer. El ejercicio. Muchos de ustedes, hermanos, no piensan en eso. Y yo ahorita no les voy a dar una lección de ejercicio, pero el ejercicio debería ser parte de nuestras vidas. Es parte integral de nuestras vidas. Eso podemos hacer, hermanos. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, controlar nuestros niveles de ansiedad y confiar en el Señor. Ya no más, hermano. No hay nada más que hacer. Nada más. Algunos hermanos, y quiero hablar de esto ahora mismo, algunos hermanos los van a ver, lo hemos visto antes. Aquí usualmente el doctor Carlos, el hermano José, muy a menudo traen su tapabocas. ¿No lo han notado? Son cosas normales para ellos, para muchos de nosotros no. Aquí debemos tener prudencia, tanto ellos como nosotros. ¿Por qué? Les explico. Si vemos a un hermano con tapabocas, hermanos, ellos son responsables por lo que hacen y deberíamos respetar cuán escrupulosos o no escrupulosos son en su cuidado. Así que no debería haber ningún comentario con los hermanos que usan tapabocas
ni tampoco debería haber ningún comentario de los hermanos que usan tapabocas para quienes aún no lo usamos. Esto, hermanos, para que en la madurez cristiana nosotros podamos convivir común y corriente, porque no vamos a dañar, hermanos, las conciencias de los hermanos. Lo que yo hoy no considero es necesario, puede que en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 o 5 considere que sea necesario. Entonces, hermanos, no nos vamos ni a burlar mucho menos, sino que vamos a tratar con toda madurez a los hermanos que tengan más escrúpulos por su aseo y por sus cosas, y los hermanos que lo tienen no van a menospreciar a aquellos que no lo tienen. Hermanos, somos un cuerpo de Cristo, nos beneficiamos, nos amamos, nos pulimos y limamos los unos a los otros. Es en ese orden de ideas que hablamos estas cuestiones básicas. Pero, hermanos, ¿en realidad importa saber qué es el coronavirus? ¿O importa conocer todos los detalles? ¿O importa saber qué sucede en el mundo afectado por el COVID-19? La verdad, mis hermanos, que no importa. Y permítame explicarle por qué no importa. Porque usted no necesita, creo yo, usted no necesita saber qué es el COVID-19 más que esto. Es un virus contagioso. Eso es lo que a usted le importa saber, en última de cuentas, que es un virus contagioso. Ya lo que sepa de ahí para allá es más cultura general, y lo que sepa de ahí para adelante es más simplemente, usted quizás no tiene nada mejor que hacer. Pero lo único que le debe importar es el coronavirus, es un virus que es contagioso, fácilmente contagioso, hasta ahí. Eso nos importa. Entonces tenemos la conciencia, sabemos que es un virus que es contagioso. Usted no necesita conocer de los detalles del COVID-19 más que esto, más de los síntomas que presenta. Usted lo debe saber, ¿eh? Entonces miren el razonamiento. Usted sabe que es un virus contagioso. Y lo segundo que usted debe saber es cuáles son los síntomas y qué debo hacer para evitar, en el caso tal de que llegue ese momento, si es que llega. Porque, hermanos, nos han vendido otra cosa. Va a llegar. No sabemos si va a llegar. Y nos han vendido, va a llegar en cantidades. Mentiras, no sabemos si va a llegar, mucho menos si va a llegar en cantidades. Pero prepararnos siempre es una buena estrategia. Prepararnos en fe, no en temor ni en miedo como los del mundo. Así que, hermanos, retomemos el punto. ¿Qué es el COVID-19? Es un virus contagioso, ya lo sabemos, ya lo tenemos aquí. ¿Ok? Necesito saber más detalles del COVID-19, necesito saber cuántas esporas tiene, necesito saber acerca de esa capa de grasa que se permite fácilmente adherirse a la piel, necesito saber que tiene que entrar en nuestro cuerpo para poderse multiplicar, porque afuera no puede multiplicarse. No, usted no necesita saber nada de eso. Usted lo que necesita saber es qué produce: fiebre permanente, tos permanente, cansancio permanente, dificultad para respirar de manera permanente. Y necesita saber cómo se puede proteger en caso de que alguna persona lo tenga. Eso es lo que usted necesita saber. Priorice, piense, y eso es lo que usted necesita saber. ¿Por qué? Porque, como se lo dije, ni siquiera los científicos o los médicos hasta el día de hoy, después de casi 4 meses y medio del primer brote, saben más que lo que sabemos nosotros, hermanos. Entonces, ¿cuál es el punto de azararnos, de preocuparnos, de estar ansiosos, cuando nosotros sabemos casi literalmente lo que ellos saben? Ahora, no se deje angustiar por las teorías de conspiración. Es que no nos han querido decir lo que en verdad es. No piensen eso. Es un virus que se contagia fácilmente, pero también es un virus de los que no todos mueren. Hermanos, solamente menos del 4.3% de las personas han muerto. Es un virus, de hecho, con baja mortalidad, hermanos. Debemos tener en cuenta eso. Entonces, hermanos, necesita usted saber qué es lo que dice el mundo al respecto del COVID-19, ¿no? Usted debe tomar medidas basadas en el sentido común, de las que ya hemos hablado, pero medidas que no quebranten la Escritura, hermanos, y que no lo pongan a usted a obrar como lo hacen aquellos cuyos corazones ya desmayaron a causa de los rumores y cuyas almas llaman a lo que la gente del mundo le llama temor. El COVID-19 solo es el nombre de una de muchas enfermedades que han agobiado a la raza humana.
Y lo que le quiero decir es esto, hermanos. Mañana podrá mutar, de hecho esos tienden a mutar. Mañana podrá mutar en el COVID-20 y dentro de 10 años en el 21 y dentro de 20 en el 22. Entonces cada vez que mute nos vamos a llenar de pánico, hermanos. No, nosotros estamos empotrados en la roca que es Cristo y nuestro comportamiento lo regula la palabra de Cristo, no las mutaciones del COVID ni de cualquier otra enfermedad que mañana se descubra, hermanos. Así que no es bueno ni para su alma ni para la iglesia que cada vez que se anuncia una epidemia o una pandemia, nosotros nos inquietemos y de paso hagamos inquietar a los demás. Hermanos, si algo es que nosotros debemos ser vistos por estar firmes en el Señor. Ahora, en el mundo carismático decíamos, a mí yo declaro, no me pasa nada y yo me cubro. Incluso blasfemaban mencionando la sangre de Cristo en todo momento. Y yo me cubro con la sangre, y yo tomo la sangre, y esto y lo otro. Hermanos queridos, no, nosotros no hacemos eso. Nosotros actuamos como personas normales y racionales, con mentes regeneradas, que comprenden que no hay cura alguna para eso. Ya lo entendemos de paso, ¿eh? ¿Ya lo entendemos? Amén, ya lo entendemos. No hay cura alguna. Segundo, no hay manera de que usted pueda decir, a mí nunca me va a llegar. Y como usted no tiene la manera, entonces usted simplemente usa todas sus fuerzas para prepararse de manera racional. Tercero, cuando piense en el COVID, no diga, esto va a llegar a la iglesia. No. Ore, tome las medidas de precaución y espere que el gobierno de Dios se manifieste en su providencia. Hermanos, no siendo esta la última enfermedad con la que tengamos que lidiar como seres humanos, lo mejor es no llenarnos de pánico. Y yo me pregunto muchas veces, hermanos, el gobierno y las instituciones hacen todo lo opuesto a lo que ellos quieren. Si quieren que el pueblo no se llene de pánico, yo creo que lo están logrando. Yo creo que están llenando a muchos pueblos de temor y terror y pánico, hermanos. Y nosotros los cristianos, aunque somos parte de esa esfera general, nosotros los cristianos tenemos como apoyo la Escritura. Por lo tanto, hermanos, todo lo que digan los gobiernos debe ser mirado a la luz de la palabra de Dios. Ya vamos a particularizar en esto un poquito. ¿Cuál es el peligro del COVID-19? Pues hermanos, digámoslo así, usted ya lo conoce. Los casos más graves de este virus pueden causar neumonía, complicaciones respiratorias e incluso la muerte, eso nadie lo va a negar. Lo que sí le quiero decir, hermanos, es que la tasa de mortalidad del COVID-19 aún, gracias al Señor, es muy baja. Muy baja. Hermanos, pero yo les hago una pregunta. ¿Y qué del cáncer? Ayer estaba mirando unos estudios. Dependiendo del cáncer hay tasas de mortalidad hasta del 19 y 20%, hermanos. Tasas de mortalidad elevadísimas. Y eso pasa todos los días. ¿Pero qué del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA? Esto mata y mata todos los días. ¿Qué hay de muchas otras enfermedades peligrosas que causan muerte? Entonces, hermanos queridos, aquí nadie está negando el carácter peligroso del COVID, ninguno de nosotros lo niega. Lo que nos negamos es a sucumbir ante el pánico y el miedo, que es muestra de incredulidad, hermanos. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que ama a su pueblo, que cuida de su pueblo y que guarda a su pueblo como la niña de sus ojos. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, de nuevo, que ama a su pueblo, que cuida a su pueblo y que nos guarda como la niña de sus ojos. Eso no quiere decir que no nos va a pasar nada. Eso quiere decir, hermanos queridos, que a muchos no les va a llegar. Eso quiere decir que a pocos quizás les llegue. Y eso quiere decir que a algunos les llegue, y cualesquiera que sea el caso, gloria al Señor, pero el Señor nunca dejará de guardar a su pueblo, hermanos. No debemos sucumbir
ante tanta información que hay allí afuera, hermanos queridos. En muchos casos, o más bien la mayoría de los casos, mucha información significa confusión. Y aquí nosotros deberíamos solamente ir diligentemente todos los días a recoger de la bendita fuente de la información que Dios nos da acerca de sí mismo y de nosotros, que es la Escritura. Esa debería ser la fuente principal de nuestras almas. Y sobre la información que nos provee esa fuente, nosotros, hermanos, tener el discernimiento debido para juzgar todo lo demás. Hermanos, entonces, como les dije, es bueno recordar que este virus solo podrá tocarnos en la medida en la que Dios lo permita. En unos casos, hermanos, iglesias enteras serán cubiertas con la mano protectora del Señor, y gloria a Él por esto. En otros casos, pocos en la iglesia contraerán el COVID-19, y gloria a Él por esto. En otros, quizás lo contraerán algunos. ¿Y qué vamos a decir? Señor, me fallaste, Señor, me olvidaste, Señor, fallaste a tu promesa. No, vamos a decir lo mismo que dijimos anteriormente. Gloria al Señor por todos. Así que si entre nosotros no es ninguno, si entre nosotros llega a ser uno, o si entre nosotros son 5, gloria al Señor por todo, hermanos. Porque no debemos, hermanos, tomar la actitud del mundo que no tiene un Dios en el cual confiar. Más bien deberíamos tomar la actitud de Job en su capítulo 2, versículo 10, que dice de manera clara: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, vamos a recibir de Dios la protección y el cuidado. Vamos a recibir de Dios todas las gracias, ¿y la prueba no la voy a recibir? Todo lo recibimos de manos de Dios, aún las grandes pruebas, hermanos. Pero hermanos, de nuevo, aquí nadie está diciendo que el COVID-19 no es peligroso. Puede ser peligroso, y más si se complica y no se tienen los cuidados, pero quizás no es tan peligroso como otros virus, ¿sí? Quizás no es tan peligroso como muchos lo quieren hacer ver también. Pero yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo que es más peligroso que el COVID-19. Si usted entró a esta sala hoy temerosa del COVID-19, yo le voy a decir algo que es más peligroso que el COVID-19, y es esto: que lo coja usted el COVID-19 en pecado y en poca oración. Eso es más peligroso. No hay más cosa más peligrosa de todo el asunto que estamos hablando que una vida en pecado y en poca oración. Eso es más peligroso, hermanos. Y esa es la prioridad que nosotros deberíamos darle a este asunto. Este asunto, hermanos, si bien es un asunto que potencialmente puede afectar nuestra carne, miren el peligro, desde ahora está comenzando a afectar nuestra alma, y deberíamos prestarle atención a esto, hermanos, porque nosotros no somos un pueblo, ahorita lo leíamos en Jeremías, nosotros no somos un pueblo viudo, nosotros somos un pueblo con Dios como esposo desde la perspectiva eclesial, y con Dios como nuestro Padre desde la perspectiva individual, hermanos. Así que eso es lo que prima en este momento, hermanos. Lo que prima es que todo lo que hemos aprendido en las últimas 4 o 5 semanas lo comencemos a practicar. Oremos al Señor, estimados hermanos. Oremos al Señor pidiendo protección para nosotros como iglesia, pidiendo protección para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras esposas, sí, pero siempre rindiéndolos y entregándolos en la mano de Dios. No hay pecado alguno en venir delante del trono de gracia y de majestad, rogándole al Señor, pero no rogándole diciendo: Señor, yo no quiero que me dé, yo no quiero que me dé, sino: Señor,
conforme tu voluntad, Señor. Prepárame desde ahora, que yo pueda honrarte en todas las preparaciones, que yo no me asuste, que yo pueda ser de testimonio, que yo me pueda personar de las promesas que tú me das en tu palabra, que yo pueda confortar el corazón de otros hermanos, que yo pueda ser un estandarte que dé testimonio ante un mundo que anda con miedo y temor. Sí, Señor, eso. Señor, prepárame también, si es tu voluntad, que yo lo contraiga. Señor, prepárame, dame fuerzas para honrarte, hermanos. Hermanos queridos, así debe ser nuestra oración. Nuestra oración no debe decir, Señor, aléjalo, Señor, apártalo, Señor, no lo traigas. No, Señor, tú nos proteges, tú nos guardas, tú bien sabrás qué haces conmigo, con la iglesia, pero protégenos, Señor. Mas, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, aviva mi corazón por ti. Hermanos, si yo ¿quieres que te diga algo? Puede que, lo más probable, puede que el COVID venga y pase sin mayores problemas. Pero no se te olvide, algún día tú te vas a enfermar de algo y vas a morir de eso. O vas a contraer una enfermedad y vas a morir de eso. Así que no hay punto en amedrentarnos y en desmoronarnos desde ahora frente a cualquier enfermedad, sea esta, aquella o el COVID-19. Lo que nosotros debemos hacer ahora es venir prontos delante del Señor, a que Él nos conceda su gracia, hermanos, para poder honrarle con o sin el COVID-19, mis hermanos. Quiero terminar brevemente, hermanos, diciendo, sí, esa situación puede afectar el cuerpo, pero hermanos, espiritualmente hablando, los daños pueden ser grandes si no estamos preparados en fe, en oración, y si no estamos cimentados en Cristo por medio del ancla de su palabra. Entonces, hermanos, les repito, a manera de conclusión, no es que el COVID-19 tenga el poder de afectar nuestra relación con Dios, pero como hijos de Dios, el no abordar el tema del famoso COVID-19 a la luz de la Escritura, eso sí que podría afectar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque si algo roba la paz de nuestra alma, son los rumores y las especulaciones, hermanos. Pero la palabra le habla a su corazón, hermanos, y leer la palabra le hará bien a su alma. Estamos en los últimos días llenos de guerras, de terremotos, de pestes, de hambres, de todos, así que el COVID-19 simplemente es uno, yo diría un pequeño, de los muchísimos elementos que son inherentes a este mundo caído y a este último siglo en el que estamos. Para comenzar, piensen en eso. Segundo, no nos dejemos aturdir por esos tres parlantes de los que hablamos hace un momento. Desconectémoslos, no ignorémoslos, pero bajémosles el volumen y vamos, hermanos, a darle prioridad a que sea la palabra de Dios la que nos hable. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. Queda faltando una segunda parte, espero que el Señor nos conceda el tiempo para hablarles de qué es lo que dice la palabra acerca del coronavirus 19, qué es lo que dice acerca del COVID. Termino diciendo esto, hermanos queridos. Esta charla no ha pretendido ser una charla extensiva acerca del coronavirus. Más bien, creo que solamente he tocado la superficie de los aspectos que como creyentes deberíamos tener en cuenta. En segunda instancia, hermanos, recordemos que tenemos todos como hijos de Dios un llamado a obedecer a Dios antes que a los hombres, y en ese orden de ideas, no importa si es el coronavirus 18, el 19, el 20, el MERS, el SARS o cualquier otra virus respiratorio, hermanos, nosotros estamos anclados a Cristo, que es la roca. Eso no quiere decir, hermanos, que alguno de nosotros, que todos seamos inmunes. Lo que eso quiere decir, hermanos, es que estando en Cristo estamos capacitados para sobrellevar las cosas de una manera que le honre a Él. No se nos olvide, hermanos,
que no se nos olvide que nuestro testimonio está de por medio, que el nombre de Cristo está de por medio. No se nos olvide que nosotros somos un pueblo apartado, una nación diferente, y que somos llamados, estimados hermanos, somos llamados no a comportarnos como las naciones, sino a testificarles que nosotros no estamos viudos, que tenemos a un Padre, que nos provee y que nos cuida, que tenemos un Padre que independiente cuál sea su providencia para con nosotros, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Debemos poner, hermanos, en el correcto orden de ideas, en la correcta perspectiva, el hecho de que simplemente el coronavirus es uno de muchos que han venido hasta hoy y solamente es uno de los muchos que van a venir a partir de hoy, hermanos. No se nos olvide, nuestras vidas no dependen de este virus, nuestras vidas dependen de Cristo, nuestra fuente principal de información es Cristo. Hasta el momento de este sermón, no hay nada más útil para usted que lo que yo le acabé de decir. Incluso de las normas básicas y sanitarias. Nadie ha descubierto que echándose una cosa y echándose otra le va a resultar mejor. El simple jabón que usted tiene en su baño es suficiente, hermanos queridos. Entonces, hermanos, recalibremos las prioridades, vivamos como cristianos, honremos a Cristo y no nos dejemos amedrantar por ese volumen de esos parlantes que en última instancia quieren opacar la voz de la palabra sobre nosotros. Y esa voz de la palabra de Dios es la que nos va a garantizar no solamente la victoria en medio de la dificultad, sino es la fuente de información a la que nosotros tenemos que apelar todos los días en cualquier dificultad, hermanos. Quiera el Señor, pues, habernos concedido un tiempo de utilidad y quiera el Señor traerle descanso a su alma con las verdades que hemos hablado en el día de hoy.